Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como suele ser habitual, pues tengo un invitado de lujo que gracias a la tecnología no tiene que estar presencial, pero sí que está con nosotros y que yo podía dedicarme a introducir y presentar largo tiempo porque tiene un currículum impactante, pero yo soy muy bueno equivocándome. Entonces, para prevenir eso, ya saben que yo siempre hago que el invitado se autopresente, así queda como muy personalizado, muy a la medida, yo quedo inmunizado, no me equivoco y todo fluye. Así que, José Enrique Finol, muchas gracias por estar aquí y honrar con tu presencia este humilde podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Laureano, por esta invitación. Bueno, yo soy un profesor de más de 40 años en varias universidades de varios países y actualmente vivo en Ecuador. Me gradué en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y hice una maestría y un doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Hice un doctorado en comunicación con especialidad en semiótica. Y durante estos 40 años he estado publicando artículos, creo que llevo unos 150, si mal no recuerdo, algunos libros. He hecho semiótica del cine, de la literatura, y últimamente me he dedicado mucho a lo que es la semiótica del cuerpo, los procesos de significación que se dan a través del cuerpo físico, de sus representaciones, de sus movimientos, de su reposo, etc. Me alegra mucho que Laureano haya colocado ahí mi sitio web, por si alguno estuviese interesado en alguno de mis libros, que algunos están en PDF allí colgados, y casi todos mis artículos allí en ese sitio web, joseenriquefinol.com. Con muchísimo gusto responderé preguntas. Trataré de seguir en la tónica de fluir una conversación. Tengo algunas ideas para proponer en este diálogo sobre esta transposición semiótica tan rica y últimamente muy estudiada, que es ese viaje semiótico de la literatura al cine. De manera que ese tema creo que puede ser muy interesante, muy actual, eh, muy intrigante, porque hay muchas preguntas sobre cómo se pasa de una expresión semiótica de carácter verbal, escrita, a una expresión semiótica tan compleja, visual, sonora, vestimentaria, coreográfica, musical, etcétera, como es el cine, con esa enorme complejidad. Así que, bueno, un poco eso es lo que creo que puedo decir como introducción. Si hay preguntas, con mucho gusto. Pues, José Enrique, para mí es un placerazo tenerte por aquí. Eso no te exime de coger un avión y venir a hacer un poco también de turismo y que podamos compartir de otra manera. Pero, en fin, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son cosas que se pueden complementar. Para quienes se están conectando en estos momentos en tiempo real a través de Twitter, YouTube, LinkedIn, decirles que pueden utilizar el chat en cualquiera de las tres plataformas y a mí, pues, me va a salir. Pueden preguntar lo que quieran. El único requisito es el del más elemental respeto. Y les animo a que lo hagan porque no siempre tenemos personajes de la categoría de José Enrique Finol dispuestos, fuera de una aula universitaria, a responder para el gran público, pues todas esas cuestiones que a lo mejor no tendríamos la oportunidad de preguntarlas en otro contexto. Entonces yo creo que esa es la facilidad que nos puede dar la tecnología en un momento dado. Voy a intentar que esto tenga como un espíritu lo más didáctico y transversal posible para la gente, porque aunque José Enrique Finol es un súper especialista, voy a intentar que desde su superconocimiento esto sea lo más llano y lo más digerible posible para la gente, o al menos esta es la intención. Y dicho sea de paso, vamos ya con la primera pregunta,
para que sea como un disparador, porque no tengo ninguna ganas de que esto sea un interrogatorio, ni mucho menos. Eh, José Enrique, con la perspectiva que nos da la experiencia de vida y la experiencia académica, las dos cosas, hoy en día, año 2026, ¿se hace mejor literatura por un lado y mejor cine que a lo mejor hace 30 o 40 años? Y no me refiero al aspecto, que a lo mejor se malinterpreta esto, no me refiero al aspecto tecnológico. Obviamente que hoy tenemos mejores cámaras, mejores equipos de sonido, por tanto tenemos mejores efectos especiales y qué sé yo, técnicamente en la pantalla logramos que todo quede mejor, pero no me estoy refiriendo solo a eso, sino si tenemos mejores guiones, si tenemos mejores historias, si conectamos mejor emocionalmente con los espectadores, si hacemos mejores transposiciones, que también es una cosa que debemos tocar. ¿Cuál es tu impresión como amante de la literatura y amante del cine? Creo que el cine que hemos visto, diría yo, en los últimos 30 años, ha hecho demasiado énfasis en la cuestión tecnológica, en el impacto visual, en los fondos musicales, en los efectos especiales, y creo que eso le ha hecho perder lo que yo llamaría contenido. Por supuesto, lo tecnológico también es una forma de contenido, pero creo que la reflexión cinematográfica sobre los grandes temas se ha empobrecido sustancialmente. Si vemos, por ejemplo, las premiaciones, por decir algo, en los Oscar, vemos que cada día hay premiaciones a películas que tienen muchas limitaciones desde el punto de vista de la creatividad. Y creo que eso también ha ido paralelo un poco, en mi opinión, con la literatura. Hemos tenido unos escritores, cuando yo estudiaba en la escuela de letras hace un montonón de años, estábamos enfebrecidos con eso que se llamó el boom literario latinoamericano, con aquellos autores extraordinarios que produjeron un fenómeno mundial, no solo latinoamericano, en materia de literatura, de cuentos, de novela. Y vemos que después de ese boom se ha producido una especie de vacío. Yo leo constantemente, leo muchísima literatura porque me formé, como dije, en la escuela de letras y encuentro que trato de leer autores contemporáneos, pero siempre encuentro una gran distancia con aquellos autores que leí en la escuela de letras y que he vuelto a leer un montón de veces. Pienso en Borges, en García Márquez, en Carlos Fuentes, en toda esa pléyade enorme de escritores que transformaron la historia de la literatura y muchos de ellos han recibido premios numerosísimos. Creo que literatura y cine ha habido, me cuesta decir la palabra empobrecimiento, pero me querría más bien decir en términos constructivos que ha faltado rigor en la búsqueda, ese rigor que Cortázar, por ejemplo, insistía tanto, ¿no? Ese rigor en la búsqueda, en la creación, tanto en literatura como en cine. Y por eso muchas de las obras que han sido transpuestas semióticamente, a menudo los directores se apoyan en esas novelas que han marcado la historia de la literatura y de las cuales no podemos prescindir cuando leemos literatura que ha impactado más allá de las fronteras nacionales o regionales, ¿no? Creo que es posible que haya un movimiento de subida y bajada y que en este momento estamos un poco en la bajada y que probablemente en los próximos 10, 20, 30 años haya un remonte de la creatividad. A veces los conflictos, Laureano, perdona que me extienda un poco, por ejemplo, yo noto que en este momento estamos viviendo conflictos espantosos. Lo que está pasando en la guerra de Irán, en la guerra de Ucrania, en las agresiones al Líbano, en el genocidio en Palestina, lo que ha pasado en Venezuela, y esa crecida terrible de la ultraderecha
esas crisis terribles podrían ser el preámbulo histórico que impacte la creatividad en nuestra literatura. Muchos teóricos opinan que las crisis son oportunidades y que en esas crisis surgen las grandes literaturas, el gran cine, etc. Es una teoría que tendremos que esperar algunos años para ver si se comprueba. Pero, por ejemplo, los grandes conflictos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en América Latina, las dictaduras, dieron grandes novelas, grandes películas, y esta podría ser una hipótesis eh, más o menos lógica y en cierta forma que la historia nos ha probado ya. Veremos si después de esta horrible crisis por la que estamos atravesando en este momento, no solo con estos conflictos, sino con muchas otras cosas, son como el caldo de cultivo para una gran literatura en el mundo y un gran cine. Tu teoría me gusta mucho. O sea, me considero un atrevimiento decir que la voy a hacer mía, pero digamos que comparto tu visión del asunto, pero también veo un factor o una variable que puede distorsionar un poco esto. Y te la comparto para ver tú qué opinas. Y es el factor económico, relacionado con el mundo editorial y relacionado con la industria del cine. Quizá, por poner un referente, en la literatura latinoamericana de los años 60 y 70, lo que tú pensaras ideológicamente que se translucía en tu obra literaria, no impedía, si lo que tú escribías era literariamente bueno, que fuese un éxito de ventas. Vamos a llamarle así para entendernos, ¿no? Ya sé que el tema es mucho más complejo. Sin embargo, yo percibo hoy en día, con el auge de las tecnologías, la irrupción de la inteligencia artificial, que muchas veces es utilizada como un soporte cuando no como un sustituto de la producción literaria y de la producción cinematográfica. Sin embargo, esto también puede ser como un trampolín o un tapón para que una idea genial en el ámbito literario o en el ámbito cinematográfico pueda ver la luz y difundirse. No estoy negando tu teoría, de hecho tu teoría me gusta mucho, pero creo que el factor económico, junto con lo tecnológico, ha ganado fuerza para decidir que un escritor pueda ver o no pueda ver la luz. Por ejemplo, el tema de los concursos literarios, que algunos de ellos están bajo sospecha, que parecen ya como un club endogámico, como, wow, es que siempre ganan los mismos tipos de escritores o los mismos tipos de libros o los mismos tipos de novela, los mismos tipos, ¿sabes? Y es una cosa, son comentarios que yo he ido escuchando dentro del corrillo de la gente que le gusta la escritura o que son conocedores del funcionamiento de los concursos literarios. Y no te voy a decir que como que afirmo o desmiento lo que piensan, pero hay como un run run que a mí también se me ha quedado y digo, bueno, es que a lo mejor eso también ha ido cambiando y forma parte del paquete transformador que estamos viviendo como sociedad. Sí, desde luego soy creyente de la ley del péndulo, es decir, así como se ha vivido una ola que camina hacia la extrema derecha, bueno, esa ola va a tener un límite y yo creo que en un momento dado el péndulo va a llegar de regreso y en fin, hasta ahora la historia, por lo menos en Occidente, se ha movido un poco en esos parámetros. Un péndulo que no siempre se mueve a la misma velocidad en un sentido que en otro, pero sí que va y viene. No sé, lo veo así o lo intuyo así. Quizá también está en juego también eso que llamamos libertad de expresión, que a lo mejor nos consideramos muy libres y no lo somos tanto. Ciertamente el factor económico siempre ha sido una variable pertinente en todos estos procesos. Pero yo optimistamente quisiera pensar que el factor creatividad, el factor compromiso de los escritores, de los creadores, tanto en el cine como en la literatura, logran de diversas maneras colarse en ese factor económico y tecnológico, ¿no? Y creo que ciertamente el público eh, que disfruta de lo que es la maravilla de la literatura, la maravilla del cine, de la poesía,
con todas las limitaciones y con todos esos procesos de hiperconsumismo que en los últimos 50 años nos hace aterrizar en esas catedrales del consumo, que son los grandes malls, los grandes centros comerciales, ese consumo simbólico y no solo económico, podría hacernos pensar que las posibilidades de esa creatividad pueda irrumpir definitivamente de forma significativa. Yo soy optimista sobre eso. Creo que el ser humano tiene en el arte las formas de expresión más profundas de su visión del mundo, de la vida, de su accionar en estos periodos que van de la vida a la muerte. Creo que el arte, literatura, pintura, poesía, todas las ramas del arte nos hacen profundamente humanos. Y no hablo del arte, digamos, ¿cómo llamarlo? De ese arte que nos imponen las grandes galerías, museos, etcétera. Hablo del arte en las comunidades indígenas, donde vemos aparecer, vemos un gran esfuerzo que se invierte en embellecer los objetos de la vida cotidiana. No basta con tener una vasija, hay que pintar la vasija, darle una forma agradable al tacto, a la vista, a las sensaciones corporales. Entonces, un tejido indígena no es solo para cubrirse del frío, por ejemplo, aquí en Ecuador, es un tejido que tiene que embellecerse, porque la pulsión artística es innata en el ser humano. Y es esa pulsión que me hace pensar en que somos optimistas, en que podemos ser optimistas en estos procesos creativos, más allá de lo que nos imponen las grandes redes sociales, los grandes museos, el factor económico que elige entre la película que puede producir más dinero o el libro que puede producir más dinero. Yo creo que en ese aspecto pues sería un poco optimista porque esa pulsión artística del ser humano está presente desde los inicios de la sociedad humana y por eso tenemos esas hermosas pinturas en las cuevas de Altamira, donde no era solo un sitio de refugio, sino también un sitio que había que embellecer, en el que había que dejar una marca semiótica, simbólica de la presencia del humano. Entonces, esa pulsión artística no es solo los grandes museos, sino que día a día las comunidades, por muy pequeñas, con muy pocos recursos, expresan cotidianamente. Y esa pulsión es la que nos hace pensar que el arte va a continuar y va a tener, sí, tal vez algunos picos y unas hondonadas, pero estará siempre en esa lucha dialéctica, tratando de hacer que veamos el mundo no solo en lo pragmático, no solo en lo económico, no solo en lo utilitario, sino también en ese disfrute estético. Acabas de compartir una idea que me parece absolutamente maravillosa y que me lleva a poner una pregunta sobre la mesa, mm, casi de manera retórica para compartirla con las personas que están conectadas y también para que den su opinión, ¿por qué no? Tú le has llamado una pulsión, como dando a entender que es casi como un impulso psicobiológico, lo voy a decir así, ahora no me sale de otra manera. Esa pulsión en estado puro, eh, que se relaciona con la sensibilidad estética que vamos a decir es inherente a cada ser humano, es educable. Es decir, es lo mismo, tiene el mismo impacto una sensibilidad estética que sea espontánea y se exprese espontáneamente, que una sensibilidad estética que a partir de lo espontáneo eh, es educada, porque ahí hay como una materia o una brecha para debate que me parece interesante, porque por un lado está para apreciar la belleza y por el otro lado para producir arte
o reproducir arte, no sé, depende de cómo queramos emplear el término. ¿Tú esto cómo lo aprecias, cómo lo entiendes? Yo creo que la pulsión estética es una pulsión que puede ser educada y que puede ser educada, digamos, en varias direcciones. Yo puedo tener un grupo de estudiantes en los que yo puedo, a través de situaciones conflictivas, en el marco, digamos, simbólico, ponerlos a promover una dirección creativa, profundamente creativa, o una dirección, digamos, de goce. Les cuento una experiencia. Yo fui presidente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad del Zulia en Maracaibo. Y una de las cosas que nosotros, me la recordó por tu pregunta de si podía ser educada, ¿no? Fui director de ese museo cuando se fundó. Y uno de los programas que desarrollamos, el principal programa que desarrollamos en una ciudad que no tenía museos en ese momento, estoy hablando de hace 30 años tal vez, pues tenía un pequeño museo histórico, tenía un centro cultural, Maracaibo, y estoy hablando de la segunda ciudad más importante de Venezuela, Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Gracias a la Universidad del Zulia se funda el Museo de Arte Contemporáneo, museo relativamente grande para la ciudad, eran más de 6.000 metros cuadrados, y no teníamos un público en Maracaibo habituado a ir a los museos en general. No teníamos un público que supiera acercarse a los museos, de manera que creamos un programa solo para atraer a los niños. Entonces teníamos un programa que consistía en ir a buscar niños a las escuelas, poniéndonos de acuerdo con ellas, enviábamos autobuses y los traíamos a un día al museo. Y los dividíamos en grupos y los guías los llevaban a las salas, ¿no? Junto con sus maestros. Los niños con los maestros venían de distintos distritos del estado Zulia, que es capital Maracaibo, venían. Ese fue nuestro primer énfasis, y la mayor inversión económica era formar a esos niños en la idea de visitar el museo, y que el museo fuera un sitio no tenebroso, sino un sitio agradable, divertido, donde además de la visita por las salas, luego tenían unas sesiones donde ellos pintaban según lo que habían visto y según sus propias experiencias, dirigidos por unos excelentes guías turísticos, guías artísticos, museísticos que teníamos en el museo, que habíamos formado previamente antes de inaugurar el museo. Entonces, mucha gente no le gustaba mucho esto porque decían, los niños no saben qué es el arte. Los niños van a ver una obra y van a decir, ¿qué es esto? Yo decía, cuando un niño se para frente a una obra y dice, ¿qué es esto? Ya hemos logrado el objetivo fundamental, que es que el niño se haga preguntas, porque todo el que se hace preguntas busca respuestas. Entonces, aterrizando un poco en tu pregunta, recuerdo que tuvimos una gran exposición de Cruz Diez, que es un gran pintor y escultor venezolano, ya falleció, vivía en París, que era puro arte abstracto. Entonces, ¿qué van a entender los niños de eso? No se trata de que entiendan, sino de que se pregunten, y le pregunten a la maestra, al guía, y al hacerse preguntas estamos logrando el mejor objetivo de la educación. Entonces ese programa fue muy exitoso porque además otro efecto buscado era que los niños trajeran luego a sus padres que nunca habían ido a un museo. Entonces los padres empezaron a venir con los niños porque ellos se habían divertido mucho en el museo. No era ir a un sitio donde uno ve las obras de arte con cierto temor y tal, sino una experiencia divertida. Y paralelamente teníamos espectáculos una vez al mes, espectáculos de música, de teatro, para poder combinar y atraer a la gente. La gente que venía a los espectáculos a ver artistas, recuerdo que una vez trajimos un grupo francés de jazz
y aquello se llenaba, porque además había un vacío de representaciones artísticas en la ciudad. Aquello se llenaba y a todos eran invitados a visitar luego las exposiciones, abiertas de noche, en esa noche de espectáculo. Entonces logramos una serie de... Por esa vía, no solo venía público en general a educarse en el arte, a aprender y a disfrutar el arte, sino también venían los artistas. Teníamos una comunicación permanente con los artistas. Eran invitados permanentes, consultados, eran gente que nos asesoraba sobre los programas que íbamos a montar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, pues, ya aterrizo en tu pregunta, Laureano. Es que me extiendo mucho porque estas son experiencias que me han enriquecido de una manera que no podría describir con palabras, ¿no? Es un capítulo fundamental de mi vida. Bueno, hoy día con la situación de Venezuela, el museo está casi en ruinas. Y ese es uno de los grandes dolores de mi vida. Bueno, creo que pues esta pulsión artística puede ser educada. Es una pulsión, como tú bien lo dijiste, psicobiológica, pero puede ser educada en varias direcciones. En la dirección del crítico de arte, en la del que va a disfrutar el arte, a hacerse preguntas, en la dirección del artista, de ese niño que fue por primera vez a ese museo, lo disfrutó y desarrolló su vocación artística. Entonces ahí, no sé si esto contesta un poco tu pregunta o la enreda. No. Primero de todo, no te extiendes para nada. O sea, yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario para que una idea pueda expresarse de manera completa para el bien de todos. Ya, insisto, la idea es que esto sea lo más didáctico posible, así que no te preocupes por el tiempo para nada, porque cada una de tus respuestas a mí me parecen auténticas cátedras sociales maravillosas. O sea que fuera complejos en ese sentido. Quiero preguntarte por una película, claro, mis gustos personales no puedo evitarlo, también van a salir a flote, pero en fin, como esto es un diálogo, pues nada, dialogamos. Hay una película a la cual le tengo un especial cariño, que es La vida de Brian, del grupo británico o inglés Los Monty Python. Una, vamos a decir, una sátira social. Ellos aclararon en su momento en algunas entrevistas a finales de los años 70 que no necesariamente religiosa, que la cosa fue como malinterpretada según los autores en ese momento. Y yo a mis estudiantes a veces les digo en clase, ahora que me toca impartir cursos de literatura y cine, yo les digo, tengo la firme intuición y creencia, que no puedo demostrar, que una película como La vida de Brian es inconcebible que se pudiera producir, primero escribir el guión y después producir y estrenar en un cine, hoy en día, tomando como hoy en día, año 2026. La pregunta es, ¿crees, estimado José Enrique, que vamos ganando espacio de libertad de expresión o vamos perdiendo espacio de libertad de expresión, evidentemente enfocado a la producción literaria y a la producción cinematográfica? Tomo como excusa esta película que a mí me gusta mucho, pero si quieres puedes responder basándote en otra. Sí, la verdad no conozco la película, te confieso que no la conozco. Yo diría que en la búsqueda de libertad de expresión para los artistas, para los creadores, hay una lucha permanente en la que el aspecto técnico, el aspecto económico, interviene a menudo constriñendo esa libertad. Es muy difícil hoy conservar esa libertad. Pero hoy hay una lucha permanente. Creo que hay épocas en las que la restricción a la libertad de expresión ha sido terrible. La libertad de expresión de los artistas, creo que es de lo que estamos hablando, ha sido terrible y ha conducido casi a su desaparición. Si no quiero abusar de ustedes, pero puedo poner un ejemplo actual que conozco bien, que es el de Venezuela. Venezuela ha estado 27 años bajo una dictadura espantosa,
Lo digo con dolor porque yo al principio voté por esa dictadura, pensando que jamás llegaríamos a eso, que jamás se llegaría en Venezuela a eso, y fue un grave error del cual hoy pues pago las consecuencias y por eso estoy exilado en Ecuador. En Venezuela, en estos 27 años de dictadura, las limitaciones a los artistas han sido espantosas. El cine venezolano, que aunque nunca fue un cine que pudieras comparar con el argentino, el mexicano, era un cine muy interesante, ¿no? Pienso en las películas de Román Charbot, por ejemplo, muy, muy interesantes. En esa época me dediqué a escribir muchas cosas sobre el cine venezolano, a discutirlas con mis estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el inicio de esa dictadura, las limitaciones a los creadores, a los artistas, a las publicaciones. Venezuela tenía la famosa editorial Monte Ávila, que tradujo y publicó libros de todo el mundo y muchos libros de escritores venezolanos. Pues bien, toda esa literatura, ese cine, desapareció. Tuvo que hacerse afuera. Acaba de hacerse una película que es transposición semiótica de una novela. La película se llama Aún es de noche en Caracas. Tuvo que filmarse en México. La directora, los actores, Edgar Ramírez, un famoso actor venezolano, todos esos artistas han tenido que emigrar. Hay un pequeñísimo puñado de artistas chavistas que aún está allí porque aprovecha los recursos del régimen, pero estos han sido años de una oscuridad terrible en materia de arte en Venezuela, porque todas las posibilidades desaparecieron en las universidades y desaparecieron en el país. Todos los escritores, pintores que conozco, cineastas, actores, han tenido que emigrar. Gente de teatro conocí la gente de teatro venezolana que están en Perú. Estuve trabajando en la Universidad de Lima 2 años en Perú y conocí allí los grandes actores venezolanos están refugiados en Perú, recomenzando su vida, reconstruyendo la presentación de obras, etc. Entonces, este ejemplo creo que muestra la terrible limitación en un ejemplo concreto de la creatividad artística. Pero no dejo de ver, Laureano, que esas terribles crisis que ha afectado a 8 millones de venezolanos que andamos rodando por el mundo, no haciendo turismo como dice el régimen a veces, esos artistas han potenciado en cierta forma su creatividad en nuevos espacios. Incluso Laureano, en materia de humorismo. Acabo de ver al ganador del Viña del Mar en Chile, el humorista que trajeron, un chico venezolano que emigró de mi ciudad de Maracaibo a Chile, ganó 2 estatuillas de plata con un show espectacular contando chistes como comediante. Hay otro en Florida extraordinario y están regados por el mundo un montón de comediantes. Entonces, esa crisis terrible que hizo emigrar a todos esos artistas porque no tenían posibilidad de expresarse en Venezuela durante estos 27 años de terror y de oscurantismo, han creado en espacios y territorios diferentes, nuevos, con culturas diferentes, incluso en algunos países con lenguas diferentes, han hecho no solo florecer el arte hecho por venezolanos en materia de pintura, teatro, cine, etcétera, sino también en materia de comediantes, en materia culinaria, para que tú vieras cómo la comida venezolana anda invadiendo el mundo con sus arepas, sus tequeños, todas esas comidas hechas en coco que a los venezolanos nos encantan. Entonces, tú vas a cualquier país de América Latina hoy día y encuentras ventas, a veces callejeras, a veces en restaurantes caros de comida venezolana,
y lo mismo pasa en Europa. Entonces, esa creatividad que ha producido esa horrible crisis de miseria, de violación de derechos humanos que ha ocurrido en Venezuela, ha sido como un potenciador de las capacidades artísticas, ya no solo en el arte, sino también en materia culinaria, que también es un arte, en materia de humorismo, que también es un arte. Entonces creo que esto un poco refuerza mi tesis del principio, ¿no? De cómo estas crisis van creando esa explosión creativa que se alimenta de los lugares a donde estas personas han ido, se alimentan de esa cultura, se producen estas mixtificaciones, estos mestizajes entre comidas, humor, arte, y creo que una vez que pase esta dictadura y que estos artistas puedan regresar, muchos de ellos regresarán, otros no, habrá un auge importante del arte en libertad de expresión en Venezuela. Estoy ansioso por ver el efecto yo le llamo de ese renacimiento, porque yo también me imagino como una especie de retorno masivo de todos esos artistas intelectuales, en fin, una gran masa poblacional que se ha desperdigado por el mundo. Otra parte ya habrá echado raíces y decidirá seguir con sus vidas, obviamente, pero habrá otra parte que tendrá muy pendiente el poder regresar y yo creo que eso después también tendrá un impacto en ese arte que se podrá producir en suelo patrio con nuevas energías. Por cierto, me has hablado, que quiero hacer un poco de énfasis en eso, me has hablado del cine venezolano y, en fin, de ese vacío que ha causado el régimen, pero por el otro lado, como que está floreciendo o refloreciendo o buscando nuevas formas de expresión ese cine venezolano en el exilio. ¿Se han podido producir películas en el exilio, por decirlo de alguna manera? Se han producido algunas películas como esta que mencioné, sobre todo en México. En México han encontrado bastante apoyo esos directores de cine, esos actores, han encontrado un apoyo estupendo. Esta película eh, que mencioné, Aún es de noche en Caracas, que es una transposición semiótica de la novela La hija de la española, una novela muy exitosa, eh, ha tenido un impacto tremendo. He visto muchas reseñas de la película y de la novela también. La recomiendo mucho, la novela La hija de la española. Ella es una chica muy joven, una periodista que también tuvo que emigrar, de Mm. apellido Sainz, pero no recuerdo su nombre completo. Pero con el apoyo de este actor, Edgar Ramírez, que es un actor famoso muy venezolano, consiguieron suficiente dinero para producir la película. La tuvieron que producir en escenarios mexicanos, pero también fueron en secreto y filmaron, porque era indispensable, algunas escenas en Caracas. Fue una especie de aventura. La actriz que es protagonista cuenta el terror que pasaban de que pudiesen ser reprimidos porque estaban filmando, porque no les dieron permiso para filmar, ¿no? Tuvieron por eso que hacerla en México. Entonces, hay un par de películas más que han salido, ahora se me escapa el nombre, que también un poco tratan este tema y tratan, hay una, pero a veces se me va los nombres, hay una que habla de esa experiencia que es vivir en un país que nunca habías conocido, que narra incluso esa experiencia horrible de la xenofobia, que también existe. Hay una xenofobia terrible hacia los venezolanos en países como Perú, sobre todo, en Chile últimamente. Ha habido muchos problemas de xenofobia. Eh, entonces, hay una película, luego te enviaría el título, que trata un poco esa adaptación a una nueva cultura, a un nuevo lugar, a los problemas de xenofobia, a crecer, a ser aceptado, etc. Y creo que esto es una experiencia interesante para los creadores. La voy a buscar. Oye, entrando un poco, porque tú eres un maestro versátil, no quiero dejar de tratar el tema de la semiótica, porque a mis estudiantes de grado
les fascina, entre otras cosas, por en qué momento de su plan de estudios está ubicado el curso. No es que sea una cosa tampoco que sea mérito mío, ni mucho menos. Pero lo digo porque la pregunta que te voy a hacer es origen de muchas discusiones en el aula. ¿Cómo saber, desde el punto de vista de la transposición me refiero, cómo saber o si hay indicadores de si una película es buena o mala desde el punto de vista de esa transposición semiótica que tú estabas mencionando? Es decir, hay tips, hay indicadores objetivos que pueden servir de pista, sobre todo para alguien que quiera adentrarse por primera vez en este mundo, de decir, bueno, quiero aprender a ver cine con nuevos ojos y quiero tener una especie de, si existe, de guía que me diga, mira, vas a tener esta guía para que puedas evaluar si tal película tiene una buena transposición o una mala transposición. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, la transposición semiótica es un fenómeno, digamos, semiótico bien interesante, ¿no? Como decíamos, pasar de una obra que es eminentemente escrita, verbal, donde las palabras no se parecen a la realidad, en el sentido en que una fotografía sí se parece, al menos en algunos aspectos, a la realidad. Pasar de una obra limitada exclusivamente o casi exclusivamente a lo textual, a lo escrito, a veces hay alguna ilustración, pasar en cambio a otra obra que tiene tantos elementos como tiene lo visual, lo sonoro, lo musical, la vestimenta, el gesto, etcétera, ¿no? Lo difícil creo que lo podemos ver, si me permites, en una cita que tengo de García Márquez que plantea ese enorme problema. Lo voy a leer rapidito para que un poco se comprenda esa dificultad, ¿no? García Márquez decía: la razón por la cual no quiero que Cien años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen de creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es. Entonces, cuando venga un personaje, se le parece a un tío y hay una señora que es exactamente igual a una señora que ellos conocieron cuando eran niños, o al revés, un día encuentran a una persona que se les parece exactamente a Úrsula Iguarán, y en esa forma van pegando caras y van pegando lugares, y ellos reconstruyen la novela dentro de su imaginación y hacen una novela para ellos. En cambio, en cine eso no se puede, dice García Márquez, porque en cine la cara es la cara que tú estás viendo. La imagen es de tal manera impositiva que no tienes escapatoria. No te deja la mínima posibilidad de creación porque te está diciendo todo como es, con una plasticidad, una perentoriedad que no te escapas. Entonces prefiero, dice García Márquez, que mis lectores sigan imaginándose mis personajes como sus tíos y mis amigos, y no que queden totalmente condicionados a lo que vieron en la pantalla. Como comprenderán, aquí hay unos aspectos muy discutibles, ¿no? Pero también muy interesantes. Al final los hijos de García Márquez se autorizaron que se hiciera la película, que se hizo el año pasado, antepasado, ¿no? Entonces, aquí García Márquez plantea una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco la teoría que introduce Pajago cuando él dice, bueno, aquí está el libro, aquí está la película, pero en medio está una cosa que se llama el guión. Y elaborar un guión en una película de transposición semiótica significa enfrentar todos estos problemas, de cómo llevar de lo verbal exclusivamente a esa complejidad de tipos de signos que tiene la película, cómo llevarlos. Entonces, ahí entra el problema de la fidelidad. ¿Es que el director de cine debe ser fiel a la novela? ¿O él tiene libertad también para crear, más allá de lo que los propios signos, por su condición, crean? Entonces, ahí, digamos, es difícil dar unos tips
para decir cuando una película es buena o cuando una transposición es buena. Yo creo que hay que respetar los límites de cada creador y ver que aquí hay una tensión. Si bien hay elementos comunes entre la novela y la película, hay elementos divergentes que crean nuevas posibilidades creativas e interpretativas. Una gran riqueza. Yo recomiendo leer novela y ver la película. Unas veces primero la novela y después, otras después la película y a la inversa. Yo vi Por quién suenan las campanas leí la novela después de ver la película y creo una forma de disfrutar extraordinaria. Acabas de decir algo que si algún estudiante mío de grado está conectado, me va a tirar para abajo la clase. Porque yo soy como muy cuadriculado, siempre les digo, señores, cuando haya que afrontar los dos elementos, primero lean y después vean la película. Porque si lo hacen al revés, en cierto sentido tienen la experiencia dañada porque ya tienen como la memoria del rostro del actor, tienen, en fin, ya queda coartada la posibilidad de imaginarse algunas cuestiones. Sí entiendo lo que tú dices y me parece válido, porque yo a veces también he hecho la ruta al revés. En fin, no sé, mañana preguntaré a mis estudiantes a ver quién ha visto el episodio para ver qué opinan de esta parte, porque esto va a generar debate, pero garantizado. Eh, Me gusta mucho la cita de García Márquez y también es verdad, porque es que el director de una película no es un simple esclavo del escritor que a lo mejor ya está fallecido, que también puede dar como su propia visión a partir de su propia experiencia lectora, que también me parece válido. De hecho, en los créditos de las películas siempre se pone algo que me parece válido y es basado en, no la visión fiel del escritor fulano sobre tal obra, que creo que son dos conceptos diferentes. Basado en. Entonces hay una idea general que si uno ha leído la novela va a reconocer que en la película hay elementos de, pero no quiere decir que tenga que ser un reflejo exacto, entre otras cosas porque son artes diferentes basados en códigos diferentes. Entonces yo a veces a los estudiantes les digo, cuando hagamos un análisis de convergencias y divergencias, si usted solamente encuentra convergencias, una de dos, o la película es pésima o usted ha hecho un pésimo trabajo, una de dos. Tiene que haber las dos vertientes. Claro. Bueno, no sé, desde mi humilde visión del asunto. La cosa es muy compleja, ¿no? Porque fíjate el modelo de Paz-Gago, que es estupendo, que te decía la novela, el guión, que es como el vaso comunicante, y entre el guión, entre la novela y la película. Pero yo siempre agrego allí, porque desde mi perspectiva semiótica, desde la semiótica que yo practico, hay que tomar en cuenta muchas otras variables. Claro, tú tienes la novela, el guión, la película, pero allí tienes que introducir también la historia como una macro variable en la cual ambas obras se sitúan. Tienes que introducir, si te da a tu alcance, la biografía del director y del escritor y del guionista. Tienes, si está a tu alcance, naturalmente. Entonces allí empiezas a introducir una serie de variables de naturaleza contextual, porque sabemos que al final es el contexto el que determina el sentido de un mensaje, de una obra. Entonces, si prescindimos de los contextos, no seríamos capaces de entender ese sentido profundo de, de estas obras, ¿no? Yo pienso ahora que tú hablabas en la película Ensayo sobre la ceguera, el libro de Saramago y la película Ensayo sobre la ceguera. El libro es sumamente difícil, llevar una novela con todos los personajes ciegos, excepto uno, y hacer una película con todos los actores ciegos, excepto uno. ¿Cómo haces caminar eso? Y yo nunca olvido cuando la película se terminó, que la hizo un director brasileño, se me escapa el nombre, cuando la película se le mostró a Saramago, Saramago estaba sentado al lado del director viendo la película y el director estaba temblando porque no sabía qué reacción iba a tener Saramago sobre la película. Porque naturalmente los escritores son muy celosos de sus obras, es normal. Más de un escritor ha desautorizado la película,
ha hecho observaciones críticas, etc. Pero hermoso fue que cuando terminó la película, Saramago abrazó al director y le dijo: has hecho otra obra hermosa, otra obra hermosa. Esto me pareció bien interesante porque está el director, está el autor de la novela y ambos convergen en que son dos obras diferentes, en que Saramago no se sintió en modo alguno que habían desvirtuado o desnaturalizado su obra, sino que se había construido otra obra hermosa que de alguna manera o de varias maneras estaba vinculada a su propia obra novelística, ¿no? Esa experiencia me pareció muy linda porque esa transposición semiótica era sumamente difícil, sumamente difícil. La novela era difícil, pero mucho más difícil era trabajar con actores ciegos, con personajes ciegos, no con actores ciegos, gracias a Dios, con personajes ciegos. Todo un reto, para que veas que a veces el único límite está en nuestra imaginación. Estimado José Enrique, para que veas que cuando uno está enchufado en medio de esto, el tiempo vuela. Estamos llevando el minuto 51 de emisión y parece que nos acabamos de sentar, para que veas. Yo, bueno, casi he liquidado mi taza de café. Eh, para respetar el tiempo prometido en la publicidad y a las personas que están conectadas, que son como una docena que veo por Twitter. No veo ahora mismo los que están en YouTube, en LinkedIn, pero seguro que hay otro paquetito por ahí. Me gustaría como abrir ahora ese espacio de tiempo en el que tú puedas dar como ese mensaje que a ti te interesa que quede como en la memoria de los asistentes o los que vean la grabación después. Ese mensaje, no te voy a decir exhortativo porque a lo mejor no es una exhortación lo que nos vas a decir, pero sí como ese mensaje que tú quieres que nos quede a todos. Así que adelante. Como le digo siempre a mis alumnos, en estos 40 y tantos años de lidiar, de aprender con mis alumnos, tanto en pregrado como en posgrado. He sido profesor en la Escuela de Letras, en la Escuela de Comunicación Social y en la Escuela de Antropología, en Venezuela y fuera de Venezuela. Y esto me ha dado una experiencia extraordinaria. He aprendido muchísimo de mis alumnos, y no solo del posgrado, sino también del pregrado, ¿no? Yo lo que dejaría abierta es una invitación a sentarse frente al cine, frente a la novela y hacerse preguntas. Hacer como esos niños que llevábamos al museo, hacerse preguntas. Acabo de ver una película, esta semana vimos una película, mi mujer y yo, de que tiene dos partes, una película argentina, que tiene un nombre indígena que me cuesta memorizar, porque tiene un nombre indígena que es el nombre de la ciudad en Argentina. Si la buscan, la encontrarán. Es una película muy lenta en comparación con el cine de acción que nos tienen acostumbrados, donde fundamentalmente se presentan dos secretos. Es la búsqueda de resolver dos secretos. La película tiene dos partes, 2 horas cada una. En la primera parte es resolver un secreto, y en la segunda, para no hacer un spoiler, es otro secreto diferente. La película no resuelve ninguno de los dos secretos. No tenemos respuesta a ninguno de los dos secretos. Entonces el tema, a mi esposa no le gustó porque era muy lenta, porque no hay el esquema clásico de problema y resolución. Entonces yo me hice preguntas como los niños. ¿Qué es lo que ha querido esta directora? Es una mujer, la directora, comunicarnos con esta película. Y entonces yo empecé a construir mis propias hipotéticas respuestas. Ella nos quiere llamar la atención, decía yo, sobre lo extraordinario del secreto. La virtud, la hermosura del secreto no está en descubrir la solución, sino en el secreto mismo, de disfrutar del secreto en sí mismo. La actriz que participa en los dos capítulos es extraordinaria, trabaja muy bien. Entonces yo me decía, esta directora ha querido que nos preguntemos, no que estemos afanosos
por encontrar o afanados por encontrar la solución del secreto, sino por el secreto mismo. Entonces, yo pues los invito a hacerse preguntas frente a lo que vemos. ¿Te acuerdas de la película Laureano que vimos? ¿Cómo se llamaba? No Man's Land. Nomadland. Esa película que nos deja un montón de preguntas interesantísimas, que es lo que nos hace participar de cierto modo en la película, de disfrutar esas búsquedas, porque es una película de una gran búsqueda, ¿no? Que es una búsqueda experiencial, porque recuerdas que los actores eran actores reales casi todos, gente que realmente era nómada en las carreteras de Estados Unidos. Y como una carretera se convierte en un símbolo poderoso de la vida. Entonces, cierro diciéndote que mi exhorto es a buscar respuestas. Cuando vemos, mi mujer y yo vemos estas películas, al otro día en el desayuno estamos buscando respuestas para esas preguntas que la película nos plantea y que la novela nos plantea y el arte nos plantea. Fascinante. Oye, José Enrique, ahora que nadie nos escucha, ¿yo te puedo invitar a una segunda parte de todo esto? Sí, claro, claro. Sí, estoy bastante libre en estos días. Sí, podemos hacer una segunda parte. Mi sueño Se le, es, se le busca una fecha que te vaya bien a ti sobre todo, yo me adapto y ya sabes, te pago lo mismo, porque el salario no va a cambiar y ya. y buscamos un tema que pueda al mismo tiempo ser un complemento o una continuación de esto, ¿no? Pudiera ser una idea. Sí, esa es la idea, que pueda haber un poco de hilo de continuidad, aunque esto ya ves que ha sido bastante improvisado. O sea, a veces uno se prepara un guión en un cuadernito que yo tengo aquí y esto al final ha fluido, en fin, por donde han combinado nuestras dos voluntades y ya está. Pero me ha parecido muy interesante. ¿Sabes qué? Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Estas cosas me gustan mucho porque es una manera de compartir mis experiencias y de aprender simplemente, ¿no? Tengo un sueño, como te comenté la otra vez, de ir a Santo Domingo. Eh, Lamentablemente no ha podido ser, pero te prometo que si alguna vez se concreta esa invitación, que estaba desde cuando Irene era coordinadora del doctorado y que esta chica que está ahora, ¿cómo se llama? Florilena, que me ha tratado súper bien, ha sido muy gentil conmigo, se lo agradezco mucho. También está un poco en el aire eso, incluso como te comenté la otra vez, le había planteado, ya terminamos el programa, ¿no? No, no, el público está expectante a ver qué vas a decir. Yo todavía no he No. despedido, voy a despedir ahora. Bueno, te prometo que si eso llega a darse ese viaje, iría a conversar con tus estudiantes en tu cátedra. Hay testigos, ahora mismo hay como 30 testigos, y queda grabado. O sea, no sabes lo que acabas de hacer, acabas de quedar comprometido, pero para mucha gente. No, sería una experiencia maravillosa. Sí. Pues dicho queda, mira, voy a despedir formalmente esto, que para poner la musiquita final y eso, y sigo compartiendo contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues listo, nos vamos con la musiquita.